Venezuela vuelve a colocar al gas natural en el centro de su estrategia energética. Hoy se firmaron nuevos acuerdos con empresas internacionales para avanzar en el desarrollo del Campo Lorán, en la plataforma del Tana. Pero, ¿qué significa esto para la producción y para la capacidad exportadora del país? El acuerdo contempla una nueva fase de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos gaseosos no asociados en el Campo Lorán, ubicado en el bloque 2 de la plataforma del Tana. La importancia está en avanzar desde la exploración hacia una mayor capacidad productiva. El gas natural puede convertirse así en una fuente de energía para el mercado interno y progresivamente en un producto con potencial de exportación. La apuesta es ampliar la participación venezolana en el mercado energético internacional y aprovechar sus recursos gasíferos para generar nuevas oportunidades de inversión, producción y exportación. Los acuerdos anunciados hoy fueron presentados precisamente como parte del impulso a la producción y exportación de gas. El reto será transformar el potencial gasífero en producción efectiva, infraestructura y capacidad exportadora. Entre los objetivos estratégicos está generar nuevas fuentes de ingresos para el país, fortalecer la inversión en el sector energético, impulsar el encadenamiento productivo y ampliar a mediano plazo la capacidad de Venezuela para participar en los mercados internacionales de gas. Una nueva etapa energética que abre preguntas sobre inversión, producción, mercados y el papel que puede jugar el gas en la diversificación de la economía venezolana. Feliz tarde, gracias por acompañarnos. A partir de esta hora estaremos con ustedes María Gabriela Rodríguez y Zulay Rosas para continuar analizando las informaciones que son noticia a esta hora. Es así, Zulay, un placer compartir contigo este escenario en el que vamos a abordar lo que ha sido noticia estos últimos minutos, estas últimas horas. Veíamos allí un material especial presentado por nuestro equipo de producción que nos habla, Zulay, del impacto económico, y justamente en este espacio queremos traducirle a usted que nos ve en su casa justamente esos detalles, en qué consisten estos últimos acuerdos firmados por nuestras importantes empresas, además que tienen que ver con petróleos, con hidrocarburos, con gas, cómo va a repercutir en la cotidianidad del venezolano y sobre todo pues hablando de lo que es el impacto económico que tanto pues nos preocupa de alguna manera. Y buenas noticias además que compartimos en materia económica, porque además de la firma de estos acuerdos que se ha dado del día de hoy, también hay buenas noticias en cuanto al incremento de la producción petrolera, y es por eso que vamos a darle la bienvenida acá en el estudio a José Ignacio Guarino. Él es analista financiero y nos va a ayudar a entender con sus orientaciones todo este comportamiento que ha tenido en las últimas semanas, los últimos días el mercado petrolero, y que se suman a todas estas buenas noticias en materia energética para nuestro país. Bueno, gracias por la invitación, una nueva dupla muy interesante, ya he sido entrevistado por las dos en separado. Miren, yo creo que las noticias siguen siendo positivas, siguen siendo atractivas, siguen poniendo a Venezuela en el contexto internacional, no solo de la inversión, de atraer a inversión extranjera, que es súper necesario, sino también posicionándonos como lo que somos, un país productor y exportador de commodities, de materias primas, en este caso petróleo y gas. Lo celebrado hoy es sumamente importante porque históricamente se ha dicho que incluso Trinidad y Tobago no puede vivir sin el gas venezolano, y el Campo Dragón es muy importante para Trinidad y Tobago. E incluso los centros de datos con los que se alimenta mucha inteligencia artificial en este momento se alimentan con gas en el mundo. Entonces, para poder ver un poco la perspectiva, y también algo muy interesante, que ese mito se está rompiendo de solo tener las reservas bajo el suelo o tenerlas quemando cuando viajamos por Venezuela y vemos esos mechurrios que queman el gas y está dentro del anecdotario del venezolano, sino que se van a comenzar a explotar. Y comenzarlas a explotar quiere decir que vamos a tener mayor flujo de caja, y también que va a haber una inversión intensiva dentro de nuestra industria petrolera y gasífera.
Justamente la presidenta Delcy la hemos escuchado varias veces donde nos ha comentado eso, ¿no? Nosotros nos hemos posicionado como un país exportador de petróleo, uno de los principales del mundo, pero resulta que además, somos ricos en recursos naturales y lo estamos justamente demostrando hoy cuando venimos también de un proceso de transformación. Viene lo que es la renovación de la ley de hidrocarburos que también da paso y da pie a que de alguna manera se involucren más inversionistas en el país. Mira, yo creo que el Estado en su totalidad ha entendido que las leyes son un mecanismo de control social y que cambian. Por ende, hemos visto cómo en los últimos meses no solamente la reforma de la ley de hidrocarburos, la ley de minas y recientemente temas con el arrendamiento inmobiliario. Y se habla y se necesita modificar muchos más temas legales en Venezuela para seguir construyendo un ordenamiento jurídico que te genere paz, que te genere tranquilidad de cara al inversor, que se sienta con los elementos necesarios para atraer su dinero para acá, porque el inversor o el dinero, como dicen, es temeroso. Entonces tienes que tener un marco jurídico que le dé tranquilidad. Y tranquilidad para invertir en Venezuela y esa confianza, la seguridad jurídica que hay, pero paralelamente, bueno, también hay interés en el petróleo venezolano. Por supuesto, es que la ubicación geográfica de Venezuela, y quizás se nos olvidó en los últimos años por múltiples variables, la ubicación geográfica de Venezuela hace que seamos un socio estratégico por la rapidez en la que llega nuestro petróleo fuera de Venezuela. En este momento se acaban de disparar las reservas de petróleo de Estados Unidos, producto de las importaciones. ¿Y de dónde son las importaciones? En un momento donde Estados Unidos está librando una guerra bastante importante, donde el estrecho por donde pasa el 20% del producto diario del petróleo está bloqueado, tiene conflicto. Entonces ahí vemos la importancia de la geoeconomía y la geopolítica en este momento con base en nuestros principales recursos o commodities, materias primas. Esos estudios que usted ha realizado seguramente para también venir e instruirnos y orientarnos en lo que son estos temas, cómo está posicionado hoy Venezuela en este sentido. Vemos que hay anuncios también de la OPEP en el que están posicionando y diciéndonos pues un número importante en lo que es la producción de Venezuela hoy. 1.200.000, que se incorporaron 14.000 barriles de petróleo adicional. Y el hito que ha mencionado la presidenta de la República ha sido el 1.300.000, es decir, estamos a 100.000 barriles de petróleo para llegar a ese hito. Multipliquemos 1.300.000, en este momento 1.200.000 por el precio del petróleo, el Merey 16, que es el que nosotros comercializamos más. Para quien no lo sepa, busque, porque tenemos que buscar para poder aprender, hay que fomentar la curiosidad y la educación económica y financiera. Busquen en Google o en cualquier herramienta que tengan cotización del barril OPEP. Usted más o menos le quita $10, esa es la cotización de la mayor cantidad de barriles de petróleo que nosotros exportamos. Multiplíquelo por 1.200.000, eso es lo que nos ingresa a Venezuela diario. Pero lo que muchas veces no se explica es que ese es el concepto de la venta neta. Hay costos, hay gastos, porque también se ha dicho cuánto ingresaba a la República, cuánto no ingresaba. Alrededor de 13.000 millones de dólares. ¿Esto dónde está? Está en la página del Banco Central. Y el 90% de esas divisas que han ingresado ha sido para entrar dentro del mercado cambiario. Entonces, como lo vimos en ese video de introducción, esto nos habla de que la política pública, la política petrolera es un encadenamiento que te va desarrollando tanto el sector petrolero como el sector aguas abajo. Incluso la petroquímica también es un sitio importante, una industria vital para Venezuela. ¿Qué pasa cuando esa meta que Venezuela proyectaba de crecimiento de la industria petrolera se está cumpliendo antes del tiempo estimado? ¿Cómo impacta eso en el crecimiento de la economía? Lo primero es que estás cumpliendo con hechos tu discurso y tu promesa. Eso le encanta a los inversores. ¿Por qué? Porque el retorno sobre la inversión está garantizado. ¿Con qué? Con la comercialización. Aquí hay un detalle vital, muy importante, que sigue siendo la reestructuración de la deuda venezolana, las licencias que viene dando la FAC, que reporta a la oficina, a la dirección, a la oficina del Tesoro de Estados Unidos, cómo seguirá dándose esa dinámica y dentro de ello está la reestructuración de la deuda venezolana. ¿Por qué y para qué? Porque la industria petrolera venezolana necesita una inversión importante para seguir creciendo, porque nuestro tope no es 1.300.000, no son 3 millones. Se dice que Venezuela estaría preparada hasta para 6 millones de barriles al día. Pero ¿cuánto es la inversión que se necesita para eso? De hecho, la inversión que se necesita para los pozos maduros, no ni siquiera los que hablan que están como verdes o algo por el estilo, que están comenzando, que la inversión es un poco menor. Entonces, mira todo esto que tenemos, cómo está, por ejemplo, el lago de Maracaibo en este momento, cómo está Monagas, cómo está la faja petrolífera, cómo está el Tigre. O sea, hay demasiadas buenas expectativas en estos sectores por la reactivación petrolera, porque creo que reentendimos que somos un país con petróleo y tenemos que desarrollar nuestra economía con base en ese pivote,
en esa materia prima. Además, que no es menos importante lo que estaba hablando el viceministro en el bloque anterior, recuperar el oro, porque el oro es nuestro oro monetario, el que respalda las reservas internacionales. Entonces, todo es un sistema. Estamos recuperando el funcionamiento de un país que es un sistema. Justamente para retomar allí en lo que tiene que ver con estas licencias que ya están de alguna manera allí presentes para poder hacer estos negocios y que vengan inversores extranjeros, retomando también un poco la entrevista del viceministro William Castillo, ¿qué faltaría? ¿Cuáles son esos retos, esas expectativas? ¿Qué falta para que Venezuela pues siga en este proceso de crecimiento y de recuperación en el que vamos? Yo creo que lo que hemos entendido todos los venezolanos, sin importar la ideología política, que nos tienen que eliminar todas las sanciones. Las 1.088 sanciones tienen que ser eliminadas. No esto de funcionar con licencias, si te portas bien y te sigues portando bien, buen muchacho, te voy haciendo licencias. No, porque la licencia es como un permiso para quien un permiso temporal. Es como cuando nos portábamos mal y éramos pequeños y los que tienen hijos, ustedes que tienen hijos ya grandes algunos, pero ustedes le daban un permiso. Si te portas bien, vas a la fiesta, vas con tu hermano mayor o vas con tu primo. Si en el camino te portas mal, le sacas la lengua a alguien, te quito el permiso y te regresas a la casa y te castigo. Básicamente así funcionan las licencias. Disculpen lo coloquial, pero creo que es el lenguaje para bajar un poco la economía, porque los venezolanos tenemos que empoderarnos de la economía y cómo funciona la economía y las finanzas en Venezuela. Usted dice que tenemos que empoderarnos de la economía, sí, el común, el colectivo, el venezolano sí, como tal. Sí. Y es importante seguir orientando al pueblo sobre todos estos beneficios, todos estos impactos que tienen estos acuerdos que se están firmando, esta apertura que en materia energética se está dando en nuestro país, pero quizás la pregunta común es ¿cómo me beneficio yo? Bueno, como ciudadano, si hay mayor entrada de ingresos, valga la redundancia, si hay más ingresos en mi casa, yo tengo mejor calidad de vida. ¿Y cuál es mi casa? En este caso, Venezuela. Nuestra gran casa. Venezuela es nuestra gran casa, exactamente. Si papá y mamá tienen mayores ingresos, de repente podemos ir al cine con mayor frecuencia, a la playa con mayor frecuencia. De repente podemos comprar ropa tan bonita como la que tienen las dos anclas en este momento. Ese tipo de cosas va mejorando nuestro poder adquisitivo. Si hay mayor cantidad de divisas en el país, mayores obras, comenzando por las grandes infraestructuras, se pueden actualizar o se pueden hacer, porque los países siempre necesitan grandes obras de infraestructura. Y ese es otro motor adicional que lo ha mencionado la presidenta, que es el motor construcción, que es un motor que ha estado detenido en Venezuela por diversas razones que no nos dan tiempo en este momento y no es el momento para hacerlo, pero se ha venido deteniendo. La industria petrolera es una industria de uso de capital intensivo, nunca se termina de invertir y siempre se necesita tecnología. De hecho, con las sanciones, muchas operaciones de la industria petrolera, nosotros pensamos que todavía la gente está en el balancín o en el pozo con la mano. No, eso tiene un componente informático, un cerebro informático muy importante. Si estamos sancionados, ¿cómo renovamos esas licencias? ¿Cómo renovamos esos equipos? La ciberseguridad de esos equipos. Entonces, para que comprendamos que no solo es ese balancín que siempre vemos y que está en la calle, que que está en nuestro imaginario. Exactamente, la industria petrolera es mucho más y la gasífera aún más. El que quiera saberlo, transportar gas a través de un barco es una de las cosas más delicadas y más difíciles que puede haber. Por 1 grado de temperatura puedes perder el barco. Entonces, este tipo de cosas son las con las que nos tenemos que naturalizar siendo venezolanos y saber los costos también que hay, porque podemos caer en la tentación, vuelvo y repito, vendimos tantos pies cúbicos de gas, vendimos tantos miles de millones de barriles de petróleo, eso equivale a tanto, y los costos, los gastos, el costo de producción, los fletes de transporte. Tenemos que ir hablando de manera descarnada de todo esto y que el Ejecutivo Nacional cada vez publique más lo que es la información y la data para que podamos hacer mejores y mayores análisis. Hablamos de petróleo, petroquímica y hoy se firma un gran acuerdo en lo que tiene que ver con gas, que justamente logra fase 2. ¿Es tan importante el gas así como el petróleo en nuestro imaginario? Súper. ¿Tenemos mucho? Muchísimo. Estamos entre los 10 países con las mayores reservas de gas del mundo. En América Latina solo nos supera Bolivia, para tener más o menos en proporción. Y Bolivia es el papá de los helados en gas en el mundo. En América Latina también. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Europa? ¿Y qué ha pasado con Rusia y Ucrania cuando Rusia decidió cortarle suministro de gas a Europa? Se disparó la cotización, porque además estos son materias primas que hasta cotizan en las bolsas. Los precios se forman por oferta y por demanda. Entonces, veamos la gran importancia. Ahorita no es un boom, es algo que llegó para quedarse la inteligencia artificial. Cómo alimentas y cómo le das fuerza, combustible a lo que son los centros de datos con gas. De hecho, aunque el transporte híbrido en este momento con electricidad en el mundo está
en un boom, también hay vehículos híbridos que se impulsan por gas. La economía, las cocinas, en fin, el gas es un elemento vital para el desarrollo de las economías. Hablemos también del interés de esas empresas que vienen de otros países justamente para invertir en gas, las que hoy firmaron y van a participar en la fase 2 del campo Lorán, que también ellos tienen un mensaje para la comunidad internacional. Veíamos hoy justamente que decían, o sea, estamos muy felices de estar aquí en Venezuela invirtiendo. Sí, porque además se ha comprobado que más allá del riesgo que puede representar Venezuela por el riesgo país, hay una relación riesgo-rentabilidad muy interesante. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y eso está altamente castigado, el riesgo país venezolano, por diversos motivos. En otro programa conversaremos cómo se construye, pero eso te habla de que los empresarios, no solamente del sector petróleo, del sector gas, petroquímico, están viendo hacia Venezuela. Todos los sectores económicos del mundo están viendo a Venezuela en este momento. Entonces, ese país que tiene esos recursos a flor de tierra o a flor de mar, pues por supuesto que resulta muy interesante, y todo lo que se va a desarrollar aguas abajo con el gas en Venezuela, para Venezuela y para nuestros vecinos. Incluso la electricidad también se puede alimentar con el tema gas. Para quienes ven a esta hora, estamos hablando con José Ignacio Guarino, él es analista financiero. Hemos venido, pues de alguna manera, debatiendo, construyendo y armando lo que es una nueva, se puede decir, estrategia energética para Venezuela. Hemos firmado varios contratos con diversas empresas extranjeras en lo que va de este año 2026. Sí. Quizás un resumen para decirle y detallarle a nuestro pueblo. No solamente tiene que ver con gas, como fue el firmado del día de hoy, sino que ya hemos firmado, bueno, con Repsol, con Saipem. Exactamente. Y que nos hoy va a fue ayudar. Con BP. Además. Con BP. Y creo que escuché a la presidenta, si estoy cometiendo un error, corríjame, que hace más de 10 años no se tenía una conversación de este tenor y de este nivel. Eso nos habla de que es como el refrescamiento o la reconstrucción o la construcción de una nueva política pública con base en nuestros recursos naturales. Y no debemos olvidar el tema de la minería, que está pendiente incluso la emisión de un título valor a través del mercado de valores, que lo comentó la presidenta cuando firmó, le dio el ejecute hacia la ley de minas, le dio la instrucción a la ministra de Finanzas para que se construyera un instrumento a través del mercado de valores. El tema petrolero, el tema gasífero, el tema petroquímico tiene y puede pasar por el mercado de valores venezolano, como pasa por los mercados de valores internacionales, y esto beneficiándonos a todos los ciudadanos venezolanos. Porque esto puede sonar, oye, es una macropolítica, es macroeconomía, pero esto hará también o traerá la creación de nuevos puestos de empleo. Si hay mayor oferta en el mercado laboral, por ende habrá mejores ofertas salariales. Por ende, mejorará la calidad de vida de los venezolanos. Y no solo en la capital, sino también en las provincias, porque el gas no está en Caracas, el petróleo no está en Caracas. El desarrollo el campo está hacia allá, hacia el estado Bolívar, por Exacto. allá. Y eso de alguna manera va a repercutir. Y los campos petroleros también tienen gas asociado, entonces ese gas también seguramente se va a aprovechar. Entonces estamos creando, y no es una expectativa o una banalidad, estamos creando todas las condiciones para la construcción de un círculo virtuoso, entendiendo, comprendiendo y llevando a la práctica en todo lo que nos equivocamos. Y digo nos porque somos venezolanos todos en el pasado, para no repetirlo en este nuevo ciclo. Estamos hablando entonces de una economía diversificada, próspera, con bastantes posibilidades de crecimiento y sobre todo de sostenerse con estos nuevas áreas de producción. Por supuesto, porque cuando tú diversificas la economía, para diversificarla primero tienes que tener recursos. Si tienes recursos explotando los principales que tú tienes y con eso comienzas a planificar y a ejecutar la diversificación económica, puedes verlo rápidamente dentro de lo que entendamos como rápido. Esto no son días, semanas, meses, o sea, tenemos que entender que esto es un proceso y lleva sus tiempos, no podemos vulnerarlo. Pero al final del día, desarrollando la petroquímica, tú indirectamente desarrollas el agro. Sí, con mayores ingresos que pueda tener el Estado puede volver a tener políticas públicas, no solamente para financiar al productor, porque muchas veces nos quedamos solo en el financiamiento al productor y no vemos que lo más difícil está en la cadena de comercialización, sino financiar también la cadena de comercialización. Hay muchísimas cosas por hacer en el país y eso lo tenemos muy claro. Pero con estas noticias que van a ayudar a que nuestros bolsillos estén mejor como Estado, por ende como personas, por ende como familia, teóricamente hablando, al ritmo que vamos, está mejorando y va a mejorar la economía venezolana. Y eso también va a ayudar a corregir y ajustar
dos valores que todavía nos preocupan y nos afectan profundamente a los venezolanos: la inflación y la devaluación. No podemos olvidar que ayer el Banco Central de Venezuela publicó la data inflacionaria del mes de julio, fue bastante elevada, más del 20%. Entendiendo que además veníamos de dos sismos del pasado 24 de julio. Correcto. Y se puede explicar que hay una mayor liquidez monetaria en bolívares que presiona la economía y hace que haya inflación, pero ojo con esto. No, y sé que el Ejecutivo Nacional lo tiene mapeado, pero tenemos que visualizar esas dos variables y casarlas con la producción nacional, con los aparatos productivos nacionales, con el tema energético. De verdad que parece sencillo, pero la labor que está teniendo la presidenta es un rompecabezas y está encajando todo lo que puede y todo lo que debe. Ahora, las expectativas, Guarino, lo que será para finalizar este año en pro de los que se ha firmado y que, como sabemos, no es algo de hoy para mañana, es algo de tiempo. En este caso, pudiésemos tener algunas expectativas económicas al final 2026. Mira, ningún ente multilateral ha dicho que vamos a decrecer y ellos suelen subestimar las metas o las cifras que calculan los bancos centrales de los países, las autoridades y los gobiernos de los países. Y ya el PNUD incluso habló del 3 al 6% más o menos en el crecimiento. Después de un doblete sísmico, del tenor, de la tragedia que se produjo en Venezuela, es fabuloso. Entonces la tarea es culminar el 2026 con la ejecución y llevando a cabo un control, seguimiento, auditoría de todo lo que hemos firmado, de todo eso que se lleva a la práctica, y pues en el 2027 acelerar el paso, siempre para los que creen en Él, confiando en Dios, de que no tengamos desastres, etcétera, 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 y nuestra economía continúe con ese sendero que está diseñando la presidenta. Bueno, vamos a dar las gracias al analista financiero José Ignacio Guarino, porque bueno, así es el tiempo también en televisión. Es rápido, pero fue rapidito y fresco, que es lo Es importante. así, siempre. Y lo importante también es que el mensaje llegue, que se entienda de una manera bien didáctica, porque esa es una de nuestras principales metas acá, poder entender todo este proceso que está viviendo nuestro país, la diversificación de la economía, el crecimiento y también cómo todo esto se está dando con la llegada de inversionistas extranjeros que están confiando en nuestro país. Es así, Zulay. Nos vamos a una pausa, pero ya seguimos con mucha más información. Sigue en sintonía de Venezolana de Televisión.